Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por asistir a este webinar que se ha coordinado, donde queremos hablar sobre ciudades resilientes y sostenibles, aprendiendo a mitigar precisamente algunos efectos como son las inundaciones y al mismo tiempo a promover la sostenibilidad hídrica en proyectos de construcción. Soy Carlos Valenzuela. Formo parte de la unidad de resiliencia climática urbana, es una unidad de Plastigama Wavin, y pues es un gusto poder compartir con ustedes esta hora en esta tarde para poder presentarles tecnologías y algunos casos de referencia. Vamos a empezar. Muchas gracias por su conexión, por su asistencia. Y bueno, quería presentarles en primer lugar, en esta diapositiva, pues ustedes van a poder observar un poco de cuál es nuestra gestión a nivel global a través de Wavin, y por supuesto de Plastigama Wavin y de la familia de empresas de la cual formamos, que es Orbia. Buscamos algunos objetivos que están relacionados precisamente con temas de sostenibilidad, no solo con el suministro de agua potable y de saneamiento, sino también y ahora con los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los cuales nos permiten pues gestionar responsablemente y de forma eficiente este valioso recurso. Eh, es importante, como ustedes ven en la gráfica, pues comentarles que nuestro grupo está muy enfocado en la huella y en el impacto global que produce con estas nuevas soluciones, con estos nuevos sistemas, precisamente para promover seguridad hídrica alimentaria, para generar descarbonización y transición energética, para que también estas soluciones puedan transferir data o información importante, lo cual nos permite pues mejorar en nuestros proyectos y por supuesto para manejar este tipo de soluciones a través de programas circulares en cuanto a su gestión. Importante comentarles que a nivel de Latinoamérica, UCR o Resiliencia Climática Urbana está trabajando con las tres marcas que ustedes observan y que forman parte precisamente del grupo. Para Ecuador con Plastigama Wavin, para Manco Wavin en México, Brasil, Centroamérica y Argentina, y pues Papco Wavin en Colombia y en Perú. Esto hace precisamente que estas soluciones, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, puedan ser especificados hoy en día en los diferentes países de Latinoamérica, con la experiencia, por supuesto, que se tiene de Europa, donde ya estas soluciones se instalan hace más de 30 años. Entonces, es importante un poco ponerles en contexto. Hoy en día se habla mucho de temas relacionados con calentamiento global, con crecimiento poblacional, con cambios en la temperatura que nos rodea, pero también hay un cambio importante y tiene que ver con el ciclo del agua. Ese ciclo de agua que todos conocemos en sus diferentes fases de precipitación, evaporación, infiltración, condensación, en todas sus fases, pues se ha visto modificado por diferentes factores, pero hay uno en particular que tiene que ver precisamente con la acción del ser humano. En ese sentido, los procesos de desarrollo urbano hacen que los suelos o los terrenos se impermeabilicen con infraestructura, con edificaciones, con pavimentos, con carreteras, y de esa manera pues tenemos que pensar cómo gestionamos responsablemente el agua que se termina convirtiendo en escorrentía superficial. Ustedes observan, voy a pasar algunos efectos de los cuales todos pues hemos sido testigos, y de los cuales también podemos dar fe, se dan en nuestras ciudades, en los entornos urbanos. Hablemos, por ejemplo, de la temperatura. Eh, este efecto ha tenido un importante cambio en los últimos años, donde incluso se ha generado un incremento en los niveles de temperatura, pues también existe la amenaza que este incremento pueda seguir acelerándose, lo cual pues también nos deja plantearnos
qué estamos haciendo para poder contrarrestar precisamente esta acción. Y está muy ligada a otras causas, como por ejemplo las emisiones de CO2 y el efecto de gas invernadero. Nos interesa mucho, en efecto, el comportamiento hídrico, pero hoy en día podemos darnos cuenta que tanto la intensidad de las lluvias como su frecuencia cambia notablemente. Hemos sido testigos, de hecho, en el último año de una fuerte sequía que vivimos en Ecuador y en otros países de la región, donde sin duda alguna fuimos severamente impactados por un periodo de sequía bastante prolongado, lo cual ya nos permite o nos deja ver que en nuestros países donde pensábamos que el recurso del agua era totalmente disponible, pues también puede condicionarse este punto de renovación hídrica eh, con los hábitos precisamente del ser humano. Si el hábito tiende al desperdicio, a prácticas no adecuadas de uso del agua, pues también podemos nosotros afectar esa disponibilidad para las futuras generaciones. Adicional, hoy en día pues también tenemos efectos relacionados con estrés hídrico, con demanda de agua potable en grandes cantidades para diferentes usos, consumtivos, no consumtivos, y muchos de nosotros hemos visto pues esta imagen donde pues nuestras ciudades se ven severamente impactadas en algún momento de su vida con acumulación de agua a nivel superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las redes de alcantarillado, de los sistemas de drenaje que existen en nuestras ciudades, muchas veces son insuficientes para poder drenar de forma eficiente o gestionar esos caudales de escorrentía superficial, que básicamente es agua de lluvia que cae sobre las zonas impermeabilizadas y termina convirtiéndose en verdaderos ríos. Como vemos en la imagen, incluso los sistemas de alcantarillado comienzan a trabajar a presión y eso puede pues cambiar toda la dinámica y el concepto hidráulico de los sistemas que han sido instalados a nivel público. Por el contrario, pero al mismo tiempo, en muchas regiones y lugares del planeta se dan sequías. Mientras en unos lugares tenemos inundaciones o acumulación de agua, en otros al mismo tiempo podemos tener sequía, lo cual también nos lleva a pensar o replantearnos qué estamos haciendo, por ejemplo, con las fuentes subterráneas o los mantos acuíferos, los cuales muchas veces solo se explotan, pero no se recargan. En este sentido, Resiliencia Climática Urbana o UCR está también comprometida con que a través de sus soluciones o tecnologías podamos generar sistemas de infiltración eficientes que permitan recargar o recuperar los mantos acuíferos en nuestras ciudades. Aquí, en resumen, un poco de lo que les comentaba en el preámbulo o al inicio de esta conferencia, donde podemos ver cuál es el efecto precisamente que tiene el proceso de desarrollo urbano. Por supuesto, es necesario, es indispensable, pero también deberíamos prever a nivel de ingeniería, diseño y construcción cuáles son esas estrategias que, si bien es cierto, me permiten a mí continuar con el proceso de desarrollo urbano, pero al mismo tiempo no modificar dentro de lo posible esas condiciones de infiltración natural que tienen los suelos en un entorno rural o no urbanizado. Ustedes ven los dos escenarios. En el escenario de arriba, donde tenemos gran cobertura vegetal, gran parte de lo que llueve termina nuevamente infiltrándose, ¿sí? Por lo tanto, la escorrentía superficial es mínima. Lo que ocurre es que gran cantidad del agua que llueve termina recargando nuevamente los mantos acuíferos, fuentes subterráneas de agua o incluso los medios receptores como son ríos, lagos, en fin. Pero, por el contrario, en nuestras ciudades, más bien, al impermeabilizarlas, el agua empieza a fluir hacia los puntos más bajos de las ciudades, topográficamente hablando, y se generan en estos puntos la acumulación de agua o la retención de agua temporal, lo cual también se traduce a innumerables inconvenientes a nivel de infraestructura urbana. Por esta razón, pues estamos enfocados con las soluciones que les voy a presentar a poder mitigar estos efectos, es decir, a prevenir el potencial riesgo de inundaciones, a contribuir con la recarga de los mantos acuíferos y también a frenar hasta cierto punto los niveles de sequía y falta de agua. Por supuesto que estas soluciones también tienen un impacto sobre los niveles de temperatura en nuestras ciudades,
porque muchas de ellas contribuyen precisamente a reducir el estrés térmico o el efecto de isla de calor que se presenta en nuestras ciudades. En UCR, o en Resiliencia Climática Urbana, miramos el agua desde un enfoque totalmente diferente. Creemos y estamos convencidos que el agua de lluvia es un aliado muy importante con el cual podemos precisamente afianzar estos 5 pilares que nos permiten, como les comentaba, prevenir, por un lado, pues las sequías, tener un suministro adicional para que pueda ser utilizado precisamente en esas temporadas de estiaje o de verano, reducir el estrés por calor o el efecto de la isla de calor, por ejemplo, con sistemas que nos permiten construir o incorporar alcorques para que tengan la capacidad de plantar mayor número de árboles en las ciudades. También estos sistemas nos permiten captar de forma muy eficiente el agua de lluvia y no solo captarla, sino también poder controlar los niveles de contaminación. Recuerden que en nuestras ciudades, pues el agua de lluvia es muy susceptible a contaminación por diferentes factores, como por ejemplo el efecto de la carga vehicular, aceites, grasas, hidrocarburos, contaminación, gases que se emiten hacia la atmósfera, en fin. Y también, pues, 2 pilares fundamentales en los que estamos muy enfocados es el de la protección contra las inundaciones a través de 3 sistemas totalmente diferentes, que son tanques de tormenta, sistemas de infiltración o de aprovechamiento de agua de lluvia. Y pues también hemos podido evidenciar y medir que estas soluciones permiten también fomentar la biodiversidad porque contribuyen a generar mayor número de espacios o de áreas verdes en nuestras ciudades. Cuando contemplamos mayor áreas o sí, un número más grande de áreas verdes en nuestras ciudades, nosotros vamos a también a contemplar la incorporación de árboles, de plantas, que a su vez nos permitan atraer diferentes aves, insectos, fauna en general, que también puede ayudar a mejorar los niveles de biodiversidad en nuestros espacios. Lo que ustedes están viendo en la imagen es el sistema convencional de drenaje, donde toda la descarga de agua de lluvia y su gestión se hace a través de los sistemas de alcantarillado. Ustedes saben que para el caso de Ecuador y en función de la ciudad en la cual pues nosotros vivimos, tenemos diferentes tipos de sistemas o de redes de drenaje. Hay sistemas de alcantarillado que funcionan de forma totalmente separada, es decir, tenemos conductos para que para que transporten o para que conduzcan agua residual, aguas servidas. Y también tenemos otros conductos o tuberías que nos permiten transportar agua de lluvia. En otras ciudades, por el contrario, tenemos conductos que combinan estos 2 tipos de caudales y, por supuesto, podemos ver que su capacidad hidráulica puede mermarse cuando las lluvias son muy intensas o cuando no tenemos las suficientes estrategias para prevención de estos efectos. Entonces, ven parte de los problemas que podemos tener a nivel urbano, como es la acumulación de agua en ciertas zonas, y por supuesto, toda esa descarga de agua de lluvia termina guiándose hacia las tuberías antes mencionadas. El propósito que tenemos con Resiliencia Climática Urbana para Ecuador y Latinoamérica es el de poder generar sistemas que nos permitan capturar el agua de lluvia desde las cubiertas, ¿sí? Como ustedes ven con los techos verdes, que también son azules porque permiten almacenar agua bajo la cobertura vegetal. Y también tenemos soluciones como nuestros tanques que se diseñan y se instalan para que puedan ser construidos de forma totalmente enterrada y en los cuales se retiene temporalmente volúmenes de agua de lluvia para evitar los efectos antes mencionados. Lo interesante de todas estas soluciones es que adicional podemos contemplar o tener cierto grado de armonía o de sinergia con elementos naturales como los árboles, donde incluso podemos crear tanques alrededor de los mismos para que sus raíces se alojen de forma adecuada y también podamos gestionar el agua de lluvia. Entonces, quiero empezar con ustedes mostrándoles estas 3 soluciones que se llaman Aquacel 85,
Tree Tank y Aquacel 400, donde en los tres casos empleamos un sistema totalmente modular, plástico, que está conformado con polipropileno 100% reciclado y que nos permite construir estas estructuras en tiempos realmente muy bajos, es decir, con un alto rendimiento en cuanto a su construcción. Ustedes tienen aquí también una infografía donde podemos apreciar cómo y dónde podemos utilizar cada una de las soluciones. Aquacel 85 o 160 es una celda que tiene 85 milímetros de altura, ¿sí? Y también podemos generar una doble capa superponiendo o interconectando dos de las celdas de tal manera que alcanzamos 160 milímetros de profundidad o de altura, y esta solución nos permite generar jardines verdes, pero también azules, porque debajo de esa cobertura vegetal que ustedes ven, también se puede almacenar agua de lluvia. La otra solución que contamos es Aquacel 400, la cual está disponible para Ecuador, y que nos permite configurar tanques enterrados, zanjas de infiltración, trincheras filtrantes, cunetas verdes, jardines de lluvia, con un sistema que tiene mayor capacidad de almacenamiento, con 40 centímetros de alto, 120 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Es un sistema que puede almacenar hasta 275 litros netos de agua de lluvia por módulo. Entonces, también contribuye a una gestión eficiente de este importante recurso. Y con esta misma celda podemos construir hoy en día los tree tanks o alcorques, que son totalmente plásticos, donde los árboles tienen la opción, en primer lugar, de crecer de forma adecuada, de desarrollarse adecuadamente y de poder tomar o nutrirse de esos volúmenes de agua de lluvia que ingresan al tanque para que el árbol pueda crecer y desarrollarse también adecuadamente. El propósito, como ustedes ven, es el de depender cada vez en menor proporción también de las redes de agua potable, y que este importante recurso que ya es tratado, como lo es el agua potable, pueda usarse definitivamente para usos de consumo humano. En la infografía pueden ver también la instalación de los tanques que hacen referencia a los sistemas modulares de enterrados, donde básicamente existe conexión con las otras redes de infraestructura, como son tuberías para conexión con los manholes o los pozos de inspección, las cajas de registro, los sumideros, de tal manera que podemos generar una red de infraestructura muy eficiente en nuestras ciudades para el drenaje del agua de lluvia. Aquí ustedes van a poder observar cómo estas soluciones interactúan entre sí. Los pilares que ya los comentamos son 5: prevenir sequías, reducir el estrés por islas de calor, recolectar o almacenar agua de lluvia, mitigar inundaciones e incrementar la biodiversidad. Y desde ese punto de vista empezamos con la primera de las soluciones, que son estos techos inteligentes, los cuales pueden almacenar agua de lluvia y a la vez permitir el crecimiento de especies vegetales. Esto no solo aplica para techos, como ustedes están viendo, o cubiertas, sino también para superficies a nivel de piso, sin ningún problema. Básicamente lo que se hace es impermeabilizar, se coloca un material de protección, se ensamblan las celdas como ustedes ven, y por ascensión capilar el agua sube, asciende, y hace contacto con el geotextil de color blanco que ustedes observan para que el agua se riegue uniformemente en sentido horizontal, permitiendo que las plantas, las especies vegetales absorban el volumen y puedan desarrollarse de forma adecuada. Esto es compatible con los paneles solares que pueden instalarse a nuestras celdas y pues como ustedes ven, se crean verdaderos espacios verdes, jardines en nuestros entornos urbanos, donde incluso podemos promover mayor biodiversidad con la llegada de aves y de insectos. La segunda de las soluciones que ustedes aprecian en este momento se llama Tree Tank. Es un alcorque. La importancia de los árboles a nivel urbano tiene es de gran relevancia porque en efecto tienen la gran capacidad de purificar el aire que nosotros respiramos, pero no solo eso, también retienen gran cantidad de escorrentía superficial, afianzan la estabilidad del terreno o del suelo, en fin, tienen muchas bondades. Y pasa muchas veces que en las ciudades terminamos cortando estos árboles porque sus raíces crecen desmesuradamente, pero ya vamos a ver más adelante cuál es el efecto o por qué pasa esto. Adicional, con la misma celda, con Aquacel 400, hemos construido ya un sinnúmero de proyectos relacionados con gestión de agua de lluvia,
para infiltración, para atenuación y para aprovechamiento o reuso de este importante recurso. Como ven, entonces, el propósito es generar infraestructura verde, infraestructura sostenible y también combinarla con soluciones verdes o basadas en la naturaleza, donde podamos gestionar y retener los caudales de escorrentía superficial de forma eficiente. También estamos incursionando y desarrollando nuevas soluciones como estos desarenadores que ustedes observan, los cuales nos permiten retener gran cantidad de sedimentos previo al ingreso de nuestros tanques que pueden almacenar temporalmente agua de lluvia o, como ven en la imagen derecha, infiltrarla o descargarla hacia el terreno mediante sentido descargas verticales o también laterales. Como ven, todo este ecosistema de soluciones puede entonces convivir en un mismo proyecto, sean proyectos de edificación, de construcción o de infraestructura. Así, los sistemas modulares se conocen como Aquacel 400, los cuales se instalan de forma totalmente enterrada. Aquacel 85-160, como lo vimos, para los jardines verdes y azul, y también pues los tree tanks, haciendo un resumen de lo que acabamos de observar. Aquí vamos a observar precisamente la primera de las soluciones, que es Aquacel 85 o Polder Roof, la cual nos permite crear los espacios que ustedes están viendo en la imagen, incluso con la capacidad de generar zonas para tránsito peatonal, ya que las celdas pues tienen una gran resistencia también a cargas. Sin embargo, no están diseñadas para soportar cargas vehiculares, a diferencia de la otra celda que es Aquacel 400. Este tipo de solución nos permite convertir espacios que generalmente son zonas grises, totalmente impermeabilizadas, en zonas verdes con una gran capacidad de retención de agua de lluvia y al mismo tiempo poder contribuir a ese reverdecimiento urbano que tanto necesitan nuestros proyectos. Cada diseño es diferente, como ustedes ven, cada diseño tiene su particularidad, pero debajo de estos jardines que estamos observando, tenemos la capacidad de también retener agua de lluvia para que estas mismas especies vegetales puedan absorber o tomar ese volumen retenido y puedan crecer adecuadamente. Aquí estamos viendo un caso de instalación o un prototipo que se sugiere precisamente para cubiertas, donde podemos ver que es importante generar la impermeabilización de la losa en primer lugar. Después colocamos el geotextil de protección y se ensamblan las celdas de forma totalmente manual. Esos cuadros de color blanco que ustedes observan por encima de las celdas son precisamente las tirillas de capilaridad que descienden. Es un geotextil que desciende a la parte interna de la celda y por el cual el agua empieza a ascender o a subir, regando o irrigando más bien la superficie horizontal para que tengamos verdaderos sistemas de riego en nuestros proyectos. Cada celda tiene una capacidad, como ustedes observan, de 98 litros por unidad. Las secciones de 1,10 m por 1,10 m, y tenemos también la bondad de poder o la ventaja de poder generar un sistema de doble capa. Es decir, puedo tener una celda con 85 milímetros de altura o de profundidad, pero también puedo generar un sistema doble que me permite alcanzar 160 milímetros. El procedimiento de instalación es muy sencillo, fácil de ejecutar precisamente en los entornos urbanos. Generalmente lo que se hace es impermeabilizar la superficie, se coloca en primer lugar el geotextil de capilaridad, de protección, perdón. Por encima de este geotextil empezamos con el ensamble manual de las celdas, como ustedes observan, en función del área disponible en nuestro proyecto. Y finalmente lo que hacemos es un traslape en los bordes, aproximadamente de 30 a 50 centímetros, para que ese geotextil de protección pueda cubrir en esa proporción a las celdas por la parte superior. Después lo que se hace es tender el geotextil de capilaridad, que nos va a permitir generar el sistema de riego totalmente horizontal, y por encima de este pues se va a colocar ya el substrato conforme al espesor de cada proyecto, de cada diseño, y también pues se van a poder plantar las especies vegetales que se consideren. Esa es una de las primeras soluciones que, como les comentaba, no solo aplica para techos, sino también a nivel de piso.
Hablando de infraestructura urbana, yo creo que ustedes han visto muchas veces en sus respectivas ciudades que uno de los procesos más comunes para el riego de toda la cobertura vegetal a nivel público es utilizar, por ejemplo, tanqueros que están cargados de agua y van generando el proceso de riego en estas zonas. Hoy en día podemos construir estos alcorques que tienen muchas ventajas, no solo a nivel de rendimientos de construcción, ventajas hidrológicas por la regulación de caudales de escorrentía superficial, en la mejora de la calidad del agua, sino también en aspectos relacionados con la salud de las personas, porque al poder plantar mayor número de árboles en nuestras ciudades, pues también a corto, mediano y largo plazo vamos a tener un efecto de mejora en la calidad del aire, así como en la producción de oxígeno que es indispensable para nuestra vida. De igual manera, estos elementos naturales son muy importantes porque actúan definitivamente como filtro para retener esas impurezas que nosotros podemos respirar del entorno y adicionalmente nos proveen de sombra. Está comprobado que los árboles tienen un rol muy importante en la reducción del efecto de isla de calor, donde incluso se puede generar una reducción de entre 2 a 8 grados centígrados por el efecto de sombra que generan la copa de los árboles sobre las ciudades. Y hay una muy interesante que tiene que ver con aspectos ambientales, porque al ensamblar estas estructuras de forma totalmente manual, son elementos prefabricados, pues las emisiones de CO2 también son muy bajas. Parte de las bondades de estos tree tanks es que podemos no solo capturar el agua de lluvia y retenerla temporalmente, sino como les comentaba, también de incrementar los niveles de biodiversidad, reducir eficientemente la isla de calor, purificar el aire que respiramos y por supuesto salvar árboles en lugar de ser talados cuando creemos erróneamente que la mejor solución es remover o quitar el árbol de su lugar de origen. Aquí ustedes están viendo un alcorque o un tree tank construido con una de nuestras soluciones dentro del portafolio de Wavin, donde básicamente esta estructura sí se diseña para que pueda resistir tanto cargas verticales como laterales en zonas que son impermeabilizadas, es decir, donde tengo la influencia de pavimentos, donde tengo la influencia de un proceso constructivo que impermeabiliza el terreno. Ahí voy a tener que plantear como opción pues un tree tank para poder dar lugar a que el árbol se desarrolle de forma adecuada y que conviva con este entorno impermeabilizado. Dentro de las diferentes ventajas está que, por ejemplo, nuestras celdas tienen la capacidad de soportar cargas de tráfico pesado. Muchas veces vemos que los árboles están o han sido plantados en las veredas de nuestras calles, de nuestras ciudades, pero junto a estos espacios precisamente está la capa de rodadura, donde vehículos, desde vehículos livianos, bicicletas, motos, vehículos livianos, hasta vehículos pesados transitan día con día. Entonces, estas estructuras deben contar con la capacidad de soportar no solo esas cargas verticales, sino también el empuje lateral que ejerce el suelo precisamente por la influencia de estas cargas dinámicas. Como ustedes ven, nuestros sistemas Aquacel están diseñados para que el ensamble se haga de forma totalmente manual a través de estas grapas o de este sistema tipo push fit que se ensambla de forma totalmente manual. Es un ensamble mecánico, como ustedes ven, donde no se requiere de un elemento adicional de equipo sofisticado o de herramientas para poder hacer el ensamble. Solo se hace de forma manual, lo que facilita el proceso constructivo y a la vez lo que reduce las emisiones de CO2. La estructura también es importante, ejerce o proporciona una gran estabilidad al sistema, considerando que también nos encontramos en países con alta sismicidad y donde lo que nos interesa es que estas estructuras puedan cumplir con su vida útil para precisamente contribuir con un adecuado crecimiento de los árboles. A diferencia de los tanques que nosotros hemos diseñado y construido para gestión de agua de lluvia, donde las celdas se llenan con agua, cuando hablamos de los tree tanks o de estos alcorques, lo que
se utiliza como relleno para las celdas no es agua, sino suelo, como ustedes pueden ver, porque dentro de esta capa de suelo, la raíz del árbol tenderá a crecer, se ubicará dentro del sustrato o del relleno utilizado y de esa manera el árbol podrá desarrollarse de forma adecuada. Si nosotros logramos reconfigurar tres variables que son oxígeno, nutrientes y acceso a agua, las raíces del árbol no tienen por qué crecer de forma desproporcionada, sin control, porque básicamente el árbol va a tener buenas condiciones de acceso a oxígeno, nutrientes y agua. Entonces, su crecimiento va a ser controlado y, por supuesto, el árbol va a poder desarrollarse de forma totalmente plena. La ventaja de nuestro sistema es que los paneles laterales, como ustedes observan, tienen esa gran capacidad de resistir tanto el relleno que ejerce el suelo dentro de las celdas, pero también el empuje lateral que hace el terreno alrededor del alcorque, lo que muchas veces con una solución convencional, sea de mampostería o sea de otro material convencional, no ocurre. Pueden que estas estructuras colapsen, existan asentamientos y ese efecto produce lo que ustedes están viendo en la imagen, que tengamos asentamientos diferenciales, que existan socavones, que en la parte superior el material tiende a hundirse porque en diferentes niveles se lavan los finos, se lava el material fino y este empieza a reubicarse debido a que estas estructuras no tienen la capacidad de soporte que buscamos. Con nuestras soluciones esto no ocurre. El papel que juegan las celdas es fundamental ya que están diseñadas para resistir cargas vehiculares pesadas y esto permite que la estructura sea estable, que podamos hacer un proceso de relleno y compactación adecuado alrededor del tanque, pero dentro del tanque no necesitamos que el suelo se compacte a los mismos niveles, porque ahí lo que buscamos es mejorar precisamente las condiciones de oxigenación de nuestro árbol. Ustedes ven que nuestro sistema se adapta a múltiples configuraciones geométricas en tanto a área, profundidad, en cuanto a la sección que debemos dejar para plantar el árbol e incluso al tipo o a la especie vegetal de árbol que consideremos para nuestro proyecto. De igual manera, a través de nuestras celdas se puede tender diferente tipo de cableado. Por ejemplo, para el riego o para la conducción del agua de lluvia hacia estos puntos, para descargar el agua de lluvia o para cualquier otra red de cableado de ingeniería que se esté construyendo cercano a nuestro sistema. Adicional, pues ustedes también pueden encontrar esta solución dentro de nuestras librerías. Es la misma celda Quasel 400 la que utilizamos para configurar nuestros tree tanks y la pueden descargar de forma totalmente gratuita para que la contemplen en sus diseños o en proyectos. ¿Dónde se está promoviendo este tipo de especificación de diseño? Pues precisamente para proyectos de regeneración urbana tanto en la costa como en la sierra del país, aplica sin ningún inconveniente. Podemos incluso implantar el sistema en zonas donde tenemos diferentes condiciones como niveles freáticos altos, suelos inestables. El sistema es totalmente configurable para diferentes variables que influyen sobre nuestros proyectos. Aquí ustedes pueden ver algunas experiencias que se han tenido en el caso de Europa y de Latinoamérica con la implementación de este tipo de soluciones, donde podemos ver cómo el árbol se va desarrollando en mejores proporciones que un árbol que no contempla una estructura para almacenar agua de lluvia. Podemos ver que en un periodo de 3 años el árbol empieza a tener un desarrollo muy adecuado, se ve cómo su follaje se extiende y cómo pues el agua de lluvia que ingresa a estas estructuras le ayuda a crecer en un entorno mucho más adecuado. A pesar de, como vuelvo y repito, de encontrarse en un entorno también urbanizado. Ya les hablé de algunas ventajas de estos tree tanks, como la reducción del efecto de isla de calor de entre 2 a 8 grados centígrados, del efecto de purificación del aire, de la gestión de agua de lluvia e incluso de la mejora en la calidad de la misma al poder filtrar partículas contaminantes que vienen generalmente de los desperdicios o de los residuos sólidos de nuestras ciudades y de la carga vehicular también. También es importante para
mejorar las condiciones en cuanto a biodiversidad, porque estos árboles muchas veces se convierten en el hábitat propio para, como nido, como alimento también y como protección de aves, de diferentes insectos. Adicionalmente, estos elementos naturales que pueden formar parte de nuestros proyectos de edificación e infraestructura incrementan, por supuesto, los valores de nuestras propiedades o el avalúo de nuestras propiedades, porque sin duda alguna, pues contribuyen con ese efecto de paisajismo que requieren nuestros proyectos. Seguramente ustedes han escuchado de la regla de 330-300, donde hoy en día se promueve mucho la incorporación de árboles en nuestro entorno urbano, de tal manera que desde el lugar donde vivimos, trabajamos o donde estamos generando las actividades diarias, podamos ver por lo menos 3 árboles, donde vivamos en un sector con al menos 30% de cobertura arbórea y también donde nosotros al salir igual de nuestras casas, de nuestros trabajos, de los colegios, en fin, de las diferentes facilidades a nivel urbano, podamos caminar no más de 300 metros para llegar definitivamente a un espacio público que esté precisamente provisto de árboles y de cobertura vegetal. Entonces ya se empiezan a establecer estas estrategias a nivel mundial que nos permiten generar mayor conciencia respecto de estos componentes. Aquí estamos viendo el elemento que utilizamos en Latinoamérica para la construcción de los tree tanks. Muchos de ustedes tal vez ya han visto nuestra celda Quacel 400, la cual la hemos instalado, como les decía, para sistemas de gestión pluvial con tanques de tormenta, infiltración y aprovechamiento de agua lluvia. Pero hoy en día también podemos generar estos alcorques haciendo perforaciones en la parte superior de la celda, con la cual podemos también hacer el relleno con suelo en el interior de estos elementos. Ya lo van a ver ustedes más adelante. El proceso de instalación es el mismo que ya hemos visto en anteriores oportunidades, donde básicamente colocamos los paneles de fondo, acoplamos las unidades base y finalmente en los perímetros colocamos los paneles laterales. El proceso de instalación es muy sencillo, se simplifica con estas perforaciones que hacemos a nivel superficial. Lo que hay que hacer es el relleno lateral del tanque, ¿sí? Con material que puede ser el mismo del que se ha obtenido de la excavación del proyecto. Y después, cuando ya está hecho el relleno lateral, lo que hacemos es el relleno en el interior de las celdas, que va a ser el espacio donde las raíces del árbol van a crecer y desarrollarse. Esto lo logramos, como les decía, perforando las celdas en las marcas que ya vienen listas desde fábrica y con la ayuda de un embudo que ustedes ven en la imagen, vamos incorporando el material de relleno para que éste pueda ocupar los espacios vacíos o la porosidad de la celda. Aquí les puedo presentar uno de los ejemplos o de los casos de éxito que hemos instalado. Es un proyecto que lo generamos con una de las universidades más importantes del país, donde precisamente incorporamos un sistema de tree tanks o de alcorques que precisamente prevé un tanque de carga o de almacenamiento de 2 metros cúbicos y un tanque de 6 metros cúbicos, un tree tank de 6 metros cúbicos para poder permitir la incorporación de un árbol en este caso y poder generar un sistema de riego eficiente. En los proyectos de infraestructura no se necesitan, por ejemplo, de sistemas de riego inteligentes. Va a depender de cada caso. En los sistemas de infraestructura podemos utilizar un sistema pasivo de drenaje o de llegada del agua de lluvia hacia el tritank a través de conductos o de tuberías. Pero básicamente lo que ustedes están viendo es cómo vamos ejecutando los diseños en cada etapa para poder generar estas estructuras. El resultado es lo que ustedes observan. Básicamente es una estructura que nos permite plantar, como yo les decía, en el orificio, pues un árbol. Las raíces crecen o se alojan dentro de la estructura y finalmente se va rellenando tanto lateral como internamente para que éstas puedan contenerse en el interior de este sistema, mejorando las condiciones de oxigenación porque no compactamos el suelo que está formando el relleno interno del sistema. Los pasos son excavación, como ustedes ven, compactación y nivelación, trabajo con los geosintéticos, que básicamente es el termosellado de la geomembrana y también de los geotextiles,
cortamos los paneles superiores de las celdas y se empiezan a armar los tanques. En la parte, en la diapositiva que ustedes están viendo, estamos generando la construcción de un tanque de almacenamiento que nos va a permitir suministrar al Tri-Tank el agua de lluvia que hemos captado en temporada invernal o en tiempos de grandes precipitaciones para ir suministrando poco a poco el agua de lluvia hacia el Tri-Tank. La malla de acero que ustedes vieron se incorpora en el fondo del sistema, nos permite sujetar al árbol para que éste pueda crecer, sobre todo durante los primeros meses, de tal manera que éste no se desplace lateralmente, que quede fijo, pero no es un requisito obligatorio. Se puede utilizar la malla de acero como no, porque se puede fijar el árbol para que éste crezca de forma adecuada, incluso con estacas de madera o cualquier otro elemento que nos permita su crecimiento adecuado. Aquí estamos viendo la incorporación de todas maneras de los geosintéticos, de las celdas, de la malla, y ustedes ven también el embudo que nos permite incorporarlo precisamente en las zonas donde perforamos para que todo el material de relleno pueda ocupar el interior de las celdas de forma muy fácil y rápida. De esta manera podemos también generar tree tanks con dos capas o dos niveles, es decir, tanques o alcorques para los árboles con una capa de 83 centímetros de profundidad o de altura. Y esto va a depender obviamente de la especie vegetal que utilicemos, del tipo de árbol obviamente y de algunas condiciones del proyecto. Dos capas implican mayor volumen, mayor relleno también, mayor capacidad para poder soportar un árbol de mayores dimensiones de igual manera. Y finalmente, como ustedes ven, se finaliza los trabajos generando el relleno lateral del sistema, así como la incorporación o la instalación de de los diferentes componentes o materiales que hemos considerado en los proyectos. Se coloca en la capa más superficial estas tapas que ustedes observan justo en los lugares donde nosotros perforamos para que de esa manera ya podamos cubrir con el geotextil y podamos hacer el relleno y la compactación del caso. El resultado es un sistema que nos permite también generar una mejor oxigenación para los árboles que estamos considerando en nuestro proyecto. Se planta el árbol en el espacio vacío y de esta manera pues el árbol va a crecer conforme pasa el tiempo y sus raíces también se van a alojar en el interior del sistema. Se utilizan diferentes materiales, entre ellos tubería de drenaje perforada, se la puede revestir con geotextil para evitar su taponamiento o la obstrucción de los poros con el tiempo. Como ya vimos, se utilizan también este embudo que nos permite realizar este procedimiento y válvulas, accesorios, elementos para riego, si fuese el caso, o incluso para un sistema de drenaje pasivo donde el control del caudal máximo, del volumen máximo de llenado, se lo puede gestionar o controlar precisamente con vertederos o con puntos de descarga a las redes de alcantarillado. En ciertos proyectos se pueden incluir componentes inteligentes o componentes electrónicos para una gestión, un control inteligente del sistema donde podemos incluso añadir estaciones pluviométricas, sensores de nivel, entre otros, para poder controlar los niveles de llenado y de vaciado de estos sistemas. Sin embargo, para proyectos de infraestructura esto no es necesario. Como yo les decía, basta con que podamos conducir el agua de lluvia hacia los tanques y que ésta se vaya también descargando por infiltración natural hacia el terreno. Esta es una propuesta que la hacemos precisamente con Aquacel 400. Y en la parte final de nuestra charla del día de hoy, les presento pues Aquacel 400, que tal vez para muchos de ustedes ya es conocida. Es un sistema modular que se instala de forma enterrada, como vemos en la imagen, con la ventaja de poder utilizar las superficies para diferentes propósitos. La propuesta de valor es muy similar en las tres soluciones. Acá con Aquacel 400 nosotros podemos generar tanques de cualquier sección geométrica, no
solo tanques cuadrados o rectangulares, eso es importante. Y también tenemos algunas ventajas versus otros sistemas tradicionales, como por ejemplo la reducción en las emisiones de CO2 y por supuesto el aumento en el rendimiento de instalación de estos sistemas. Hay tres opciones que podemos crear con Aquacel 400 para sistemas eficientes en cuanto a gestión de agua de lluvia. La primera es de atenuación, es un sistema, un mecanismo de tormentas donde el tanque se llena pero hace descargas controladas a la red del alcantarillado, evitando saturarla. El segundo es un sistema de almacenamiento donde el agua se llena en el tanque y a través de un sistema de bombeo nosotros podemos utilizar ese volumen para usos no potables como riego de áreas verdes, dispositivos sanitarios, entre otros. Y el tercer sistema muy interesante es el de infiltración. A diferencia de un sistema convencional que está totalmente sellado, con nuestro sistema, al ser altamente poroso, podemos generar la descarga del tanque a través de la cara vertical o lateral del sistema hacia el terreno. ¿Cómo entonces podemos generar hermeticidad en los dos primeros sistemas, en el de atenuación y en el de almacenamiento? Es decir, ¿cómo yo retengo el agua en el interior de las celdas si son porosas? La respuesta es que voy a utilizar o requerir de dos geosintéticos: geomembrana para poder retener el agua en el interior de las celdas y geotextil para poder dar protección a la geomembrana. Cuando yo quiero construir un tanque de tormentas o de almacenamiento, utilizo los dos, geomembrana y geotextil, pero cuando quiero utilizar un sistema más bien de infiltración, solo empleo el geotextil, porque mi interés no va a ser tanto el de retener el agua de lluvia en las celdas, sino más bien el de permitir su descarga de forma totalmente natural. Esto ya lo comentamos, las dimensiones de cada módulo, como ven, es de 1,20 m de largo, 60 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. Las celdas se van ajustando entre sí, tanto en sentido horizontal como vertical, y podemos almacenar hasta 275 litros. Podemos generar dos sistemas también, uno regular o simple y uno reforzado, donde utilizamos doble celda para alcanzar mayor resistencia mecánica. Y ustedes van a poder observar cómo se hace la instalación de un sistema Aquacel. Las celdas vienen de forma totalmente, se pueden transportar de forma pilada. Una vez tenemos lista la excavación, tendemos los geosintéticos y empezamos a ensamblar las celdas de forma totalmente manual, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Esto se lo hace de forma totalmente manual, no se requiere de equipo adicional, herramientas, todo el proceso es muy limpio, además de amigable con el ambiente, como ustedes lo pueden observar. Cuando el tanque ya se configura, lo que hacemos es incorporar los paneles laterales que ustedes están observando en el perímetro de la estructura para que estos paneles contengan el empuje que ejerce el suelo sobre las paredes del tanque. Para hacer conexión con tuberías, lo que hacemos es acoplar los tubos de entrada, salida, rebose en los laterales del tanque. De hecho, cuando el sistema ya se cubre con los geosintéticos para que el agua pueda ser retenida en su interior, se hace este proceso, se corta la geomembrana y el geotextil y se pasan los tubos hacia el sistema del panel lateral para que estos puedan estar totalmente anclados y se pueda generar la conexión con nuestro tanque. Si queremos conectar tuberías no de 160 milímetros, sino de 200 o de 315 milímetros, también podemos tener esas dos opciones adicionales. Para ello, cortamos con una caladora, como ustedes ven, la moldura del adaptador circular y colocamos este adaptador que vemos en la imagen de forma también totalmente manual, el cual se ajusta sin necesidad de soldadura, sin ningún tipo de pegante, por decirlo así, y nos va a permitir generar conexión con tubos de 200 y de 315 milímetros. Podemos cortarlo para conectar cualquiera de los dos diámetros en función de los diseños de nuestros proyectos. Adicional, nuestro sistema Aquacel 400 tiene la función también de ser inspeccionado y limpiado conforme pasa el tiempo. Se puede hacer esto sin ningún problema porque las celdas tienen un diseño muy particular que permite el acceso con equipo de inspección CCTV y con cabezales de presión o de succión.
Y lo hacemos a través del siguiente método. Se corta nuevamente justo donde vamos a incorporar el adaptador en la celda superior. Una vez ya tenemos hecho el corte de los geosintéticos, se incorpora el adaptador en el punto superior para la conexión de la tubería vertical. Se hace también un proceso totalmente manual. Adicional, las celdas también tienen estos clips que nos permiten sujetar el geotextil cuando estamos haciendo los trabajos de instalación de estos geosintéticos, de tal manera que nos facilitan también el proceso. Y sí, para diferentes proyectos necesitamos incrementar esa resistencia tanto a cargas verticales como laterales. Lo que podemos hacer es utilizar una versión reforzada donde, como ustedes ven, giramos una celda y le instalamos otra celda en sentido convencional para generar un sistema doble o con mayor resistencia mecánica. Por lo tanto, tenemos con el mismo producto la opción de instalar un sistema simple o un sistema totalmente reforzado. Aquí ustedes ven cómo se acopla la tubería vertical a estos puntos de inspección. Básicamente lo que se hace es lubricar con manteca animal, generalmente como se utiliza en estos casos, o con un lubricante vegetal, los anillos de caucho de los tubos, y se hace la instalación totalmente a presión para que el sistema quede fijo en el adaptador. Este punto que les acabo de mostrar nos permite hacer inspección, limpieza y mantenimiento. A través de esos tubos verticales que dejamos en nuestros tanques, podemos acceder con el equipo de inspección CCTV, como vemos en la imagen, a cualquiera de las capas del tanque sin ningún problema, como ustedes ven. Y por ese mismo punto podemos ingresar con cabezales de agua a presión o con equipos de succión para poder dar limpieza con determinada frecuencia en nuestros sistemas. Lo que ustedes están viendo es un proceso que puede hacerse cada 7, cada 10 años, va a depender de la carga de sedimentos de cada proyecto, pero también recomendamos la incorporación de sedimentadores o cámaras desarenadoras previas al tanque para que este procedimiento pueda hacerse en estas cámaras. Nuestra solución cuenta también con algunas certificaciones que están relacionadas con temas de alcance en cuanto a eficiencia hídrica en los proyectos. La solución Aquacel 400 cuenta con su declaración ambiental de producto, la cual establece el comportamiento del sistema con el ambiente desde su proceso de fabricación, y como ustedes pueden ver también pues contamos con las fichas LEED y EDGE que se han desarrollado de hecho con el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable y el Green Building Council de Chile, las cuales pues también están disponibles y pueden aportar precisamente a alcanzar mayor contribución o porcentaje si es que sus proyectos están buscando cualquiera de las dos certificaciones. Los elementos que conforman el sistema adicionales son geomembrana, como ya les comenté, la cual va a retener el agua en el interior de las celdas, el geotextil, el cual va a dar protección a la geomembrana o el cual también nos va a servir como un tamiz que evite que los sedimentos puedan entrar al tanque, y por supuesto utilizamos tuberías de nuestro portafolio. Las tuberías que ya ustedes conocen muy bien forman parte de Plastigama Waving, que pueden ser tubos de PVC liso o también tubería corrugada como nuestro sistema NovaFort Plus. Para cada proyecto, por eso nosotros generamos un diseño particular para cada caso, porque se van a poder necesitar de sedimentadores, de separadores de caudal o de equipos de bombeo que tengan que ser previstos conforme a los usos que se le va a dar el agua en cada caso. Aquí ustedes ven un poco el comportamiento mecánico de las dos versiones. En la izquierda la versión regular o simple y en la derecha la versión reforzada. Para cualquiera de los casos podemos construir hasta 8 filas, una encima de otra de nuestro tanque. La diferencia es que con la versión regular vamos a llegar a aproximadamente 4,80 metros de profundidad, mientras que con la versión reforzada podemos alcanzar hasta los 8 metros de profundidad en cuanto a la cota de cimentación de nuestros tanques. En cualquiera de los dos casos vamos a poder soportar cargas peatonales o cobertura vegetal, cargas vehiculares livianas y hasta cargas vehiculares pesadas con vehículos que pueden llegar hasta 60 toneladas.
Y como les había comentado, pues ustedes pueden hacer también uso de nuestras librerías BIM, tanto para tree tanks o para nuestros tanques que estamos observando, pueden ser de atenuación, de infiltración o de aprovechamiento de agua de lluvia para modelar sus proyectos. Termino con algunos casos de éxito que quería compartirles, como por ejemplo tanques de atenuación para evitar inundaciones en proyectos industriales, donde las coberturas o las cubiertas vegetales, metálicas, perdón, de los galpones de las naves industriales pueden captar gran cantidad de agua lluvia y podrían también pues generar acumulación de agua en ciertos puntos. Más bien, todo ese volumen es conducido, se lo lleva a estos tanques y se puede aprovechar para diferentes propósitos. Este es un tanque de 200 metros cúbicos. El tanque que ustedes están viendo es de 100 metros cúbicos. Se lo utiliza para recibir el agua que proviene de una planta de tratamiento y se va haciendo descargas controladas a la red de alcantarillado. También podemos contar con la opción de generar sinergia con soluciones como los famosos concretos permeables. Este es un proyecto que lo trabajamos en sinergia con un aliado estratégico, con el cual existe total compatibilidad entre sus concretos permeables y nuestro sistema Quasar 400. Como ustedes pueden ver, el agua, simulando el efecto de la lluvia, termina precipitándose sobre el pavimento permeable. Este atraviesa su estructura y a la vez los estratos permeables que pueden ser considerados con material granular y termina almacenándose en nuestras celdas. Con una gran capacidad de retención, cero acumulación a nivel superficial e incluso nuestras celdas permiten que toda esa agua almacenada pueda recircularse o utilizarse para diferentes propósitos. El tanque que ustedes están viendo tiene una capacidad de 305 metros cúbicos, se ensambló en algo más de 7 horas con 10 personas y como ustedes pueden ver el proceso constructivo se lo hace por capas, por filas, para poder configurar toda la estructura que finalmente le da el volumen neto que necesitamos para esta solución. Para el sector de edificación también hemos instalado diferentes cisternas, por ejemplo, mecanismos pequeños de 10 metros cúbicos, tanques mucho más grandes de 100 metros cúbicos, de 83 metros cúbicos, que tienen el concepto precisamente o el propósito de poder recibir toda esa descarga pluvial de nuestros proyectos de construcción, como por ejemplo en complejos residenciales como los que ustedes están viendo, recibir el agua y descargarla de forma controlada a la red de alcantarillado, infiltrarla o incluso estos proyectos pueden verse beneficiados porque pueden captar el agua de lluvia que está almacenada en el tanque y bombearla, impulsarla para el riego de sus propias áreas verdes, lo cual hace que dependan de la red, dependan en menor proporción de la red de agua potable. Este es un ejemplo de un sistema de atenuación que construimos en Quito a finales del anterior año, donde precisamente nos permite mitigar el efecto de potencial colapso o saturación de la red de alcantarillado pública. Es un proyecto que se construyó bastante grande. El proyecto termina entregando el agua al tanque, el agua de lluvia al tanque, y se va haciendo una descarga controlada, regulada, para que nuestras redes públicas no colapsen. En universidades hemos instalado también el sistema desde estaciones científicas que están incluso en entornos como bosques, en entornos totalmente naturales donde se capta el agua de lluvia y después se la utiliza para el uso, por ejemplo, en dispositivos sanitarios. Hemos instalado sistemas de atenuación o de tormentas para evitar inundaciones también en diferentes universidades del país, como ustedes pueden ver, con un doble propósito: evitar esa acumulación de agua y el potencial efecto de inundación, pero también reutilizar el agua o aprovecharla para el riego de áreas verdes. Es un importante uso que se le puede dar. Y nuestra solución pues también ha llegado a Galápagos, donde de hecho hemos mejorado la resiliencia a condiciones o efectos climáticos como inundaciones o sequías que se pueden dar en estos lugares, implementando pues nuestra solución Aquacel 400 también para generar mecanismos de retención de agua de lluvia. Todo esto es posible gracias a este elemento modular que facilita las condiciones. Imagínense lo que es, por ejemplo,
Pensar en la construcción de un sistema de estas capacidades con una solución convencional en Galápagos simplemente sería difícil por cuestiones de acceso, de recursos, de materiales, mientras que con esta solución, al ser modular, pues se transporta de forma pilada, reduciendo la capacidad pues de espacio disponible para su transporte y a la vez se puede pues generar un sistema de instalación totalmente manual en un lugar, como vuelvo y repito, donde las condiciones para generar una estructura como esta no es tan sencillo. En unidades educativas, pues también hemos realizado la instalación de estos tanques. Lo que ustedes están viendo es un tanque de infiltración que capta el agua lluvia de todo el proyecto y la va infiltrando al terreno. Solo hace una descarga a la red pluvial del exceso de agua de lluvia que se podría tener cuando la intensidad de lluvia es mayor a la de diseño. Entonces es un sistema que en efecto atenúa el agua del proyecto, el agua de lluvia de todo el proyecto. Aquí vemos en cambio tres tanques ubicados en puntos estratégicos en otra unidad educativa. Uno de ellos está cubierto con geomembrana porque el objetivo es reutilizar o aprovechar el volumen y los otros dos que ustedes van a ver permiten infiltrar el agua también al terreno, lo cual reduce pues también el volumen de descarga hacia las redes de alcantarillado. Como pueden ver, los tanques se instalan con diferentes configuraciones geométricas conforme al diseño. Aquí vemos otros tanques con irregularidad tanto en planta como en elevación, a los cuales también se les puede conectar incluso tuberías de drenaje perforadas que van captando el agua de lluvia en las superficies verdes de nuestros proyectos y la entregan a estos tanques donde se gestiona, se retiene y se puede aprovechar de diferentes maneras. Em, los tanques, como ustedes observan, pueden configurarse de múltiples maneras. Hay diseños, las opciones para generar diseños son realmente infinitas conforme al área disponible y a la profundidad. Nosotros podemos ajustar estos sistemas conforme al espacio disponible del proyecto, a las condiciones de carga, a las condiciones del terreno, niveles freáticos y al tipo de suelo. Y eso nos permite ser muy versátiles con los diseños. Por eso ustedes ven tanques más alargados, otros tanques más diseñados en área, otros son más profundos, otros son irregulares. Es decir, nos adaptamos a las condiciones de cada caso y alcanzamos los volúmenes netos requeridos para que los proyectos no se inunden. Este tanque, el anterior tanque que vimos, pues estaba instalado con un conjunto de sistemas en el sector del Valle de los Chillos. Acá ustedes ven, por ejemplo, un sistema en el sector de Pomasqui. El dimensionamiento de los tanques varía mucho conforme a la intensidad pluviométrica de cada lugar y de cada proyecto. Por lo tanto, no hay una medida estándar, sino que depende también de cuál sea la intensidad de lluvia y de la cantidad de precipitación que yo tenga en la zona donde se ubica mi proyecto. Acá ven otro tanque, por ejemplo, de 20 metros cúbicos que tiene también irregularidad en elevación, con el propósito de captar el agua lluvia desde ambos extremos, lateral izquierdo y derecho, de tal forma que vamos drenando el agua de lluvia de las áreas verdes, la conducimos a estos tanques y desde estos tanques ya se va gestionando para que se descargue a la red de alcantarillado, para que se infiltre o para que se pueda reaprovechar o reutilizar en diferentes propósitos. Em, los sistemas también han sido construidos en el sector rural, como ustedes observan. Hemos trabajado incluso con importantes fondos de agua, donde hemos querido promover esta solución para que el agua pueda ser captada en aquellos lugares donde no está disponible el agua de forma permanente. Y de esa manera se puede capturar el agua de lluvia a través de la cobertura vegetal y utilizarla, por ejemplo, para riego para consumo, en este caso de animales, entre otros. Esto era lo que yo quería presentarles. Les agradezco por su tiempo, por su atención. Les invito a que podamos construir entornos y ciudades resilientes juntos y más bien podemos pasar a una ronda de preguntas si es que tal vez ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Eh,
No sé si tal vez ustedes dejaron sus comentarios o sus preguntas por el chat. Nos pueden también visitar a través de nuestro portal web, donde pueden dejar sus datos y nosotros les podemos ayudar con sus proyectos. El asesoramiento, la asesoría, el acompañamiento en diseño no tiene costo. Nosotros trabajamos en sus propuestas como parte de nuestro valor agregado, de nuestra propuesta de valor, y pues ustedes tienen todos los diseños y los insumos requeridos para que puedan validar si es que nuestra opción es la más adecuada para su proyecto. Les dejo mi contacto y pues paso a analizar si es que tenemos alguna pregunta desde el público. A ver, tal vez pueden utilizar el chat, por favor, para hacer sus preguntas. A ver, vamos a ir revisando por acá. ¿Qué preguntas tenemos? A ver, dice, permítanme por favor leerlas. A ver, por acá, bueno, los saludos. Qué bueno que hayan podido conectarse. Nos dicen buenas tardes. ¿Qué tiempo de vida útil tienen estas soluciones para aguas de lluvia? Todas nuestras soluciones, las tres que acabamos de ver, tienen una vida útil de mínimo 50 años. Es importante, por supuesto, instalarlas bajo las recomendaciones que como fabricantes les entregamos. Si bien es cierto y como ustedes vieron, el proceso de instalación es totalmente manual, es muy sencillo, es muy intuitivo. Sí es importante también generar el acompañamiento no solo en la etapa de diseño, sino también en la etapa constructiva para que las soluciones puedan instalarse de forma totalmente adecuada, siguiendo las especificaciones de cada ítem o de cada material y por supuesto dando las recomendaciones del caso para que los tanques puedan cumplir con ese periodo. Pero en términos generales, la vida útil es de mínimo 50 años. De hecho, ese es el tiempo que los tanques que están construidos en Europa con nuestras soluciones, pues está vigente. Son tanques que llevan ese tiempo construidos y siguen pues gestionando el agua y lluvia de forma muy eficiente. Nos dicen, buenas tardes, por favor pueden compartir la presentación al video. Con todo gusto. De hecho, esta presentación está siendo grabada y después va a ser subida o cargada en nuestros canales oficiales para que ustedes la puedan volver a consultar, puedan revisarla, igual para que puedan contactarse con nosotros por si tienen algún proyecto o alguna inquietud. Nos preguntan, a ver, nos dicen muchas gracias, las celdas se pueden colocar en un área que soportara peso de vehículos extrapesado. Las tapas, losas, ¿de qué material? Sí, en efecto, esto se puede hacer. Muchas gracias, Víctor. Nosotros tenemos la instalación instalada en los tres ambientes que ustedes vieron. Bajo zonas con cargas peatonales, bajo zonas con cobertura vegetal, también bajo zonas con cargas vehiculares livianas y con cargas vehiculares pesadas. De hecho, si ustedes revisan en la normativa local, podrán encontrarse que los camiones de diseño como máximo están llegando a las 48 toneladas, como cuando nosotros vemos en estos pasos vehiculares o en los puentes, vemos la señalética que te dice máximo el vehículo de tal tonelaje, pero nuestro sistema considera un vehículo mucho más pesado, según normativa europea. Es un vehículo de 60 toneladas que reparte su peso total en tres ejes, eh, cada eje de 20 toneladas, y en cada neumático son 10 toneladas, es decir, que 10 toneladas por neumático es la carga máxima de nuestro sistema o 60 toneladas en total. Eso implica que en efecto ustedes pueden tener la solución bajo zonas con cargas de vehículos extra pesados. En esos casos, el criterio es
que nosotros generamos un análisis de fuerzas y de estabilidad para verificar que el recubrimiento mínimo sea el adecuado y que no haya ningún problema ante las diferentes solicitaciones que ejercen las cargas. Es decir, que a mayor influencia de cargas, el recubrimiento mínimo va a ser también mayor, pero es totalmente posible. Nos preguntan, ¿cuál es el costo de este tipo de celdas de volumen? Entiendo que nos preguntan para un volumen de 100 metros cúbicos. Nuestro sistema es competitivo frente a otras soluciones convencionales y eso es demostrado entre un 10 a un 50%. Va a depender, por supuesto, del tamaño del tanque. A medida que el tanque es más grande, el porcentaje de ahorro puede ser incluso de un 50% sin ningún problema, porque como ustedes vieron, siempre van a tener una ventaja competitiva versus las otras soluciones convencionales, sobre todo en la etapa de construcción. El rendimiento es tan alto que lo van a construir tan solo en horas o en días, no en semanas y en meses, lo cual se traduce también a un beneficio económico en cuanto a costos. Pero para que tengan una idea, el valor del metro cúbico oscila o ronda entre los 220 hasta los $250 por metro cúbico, porque como les digo, cada proyecto es totalmente diferente. Muchas veces nos enfrentamos a niveles freáticos altos, a diferentes condiciones, que eso también puede impactar en el tema de costos. Pero si hablamos exclusivamente de material versus material, les hablo de 220 a $250 por metro cúbico. ¿Qué tan costoso representa este tipo de uso de sistemas tan útiles en ciudades? Sí, muchas gracias. Son soluciones muy útiles. Ya les contesté también el tema de costos. Al menos es un referencial. Dice, por favor, me envía el link de conexión, bueno, para ver el material. Les voy a proyectar al final nuevamente el portal para que ustedes puedan capturar el link y puedan visitarnos. O les recomiendo también que puedan buscarnos como Plastigama Wavin. Van a poder acceder a nuestro sitio oficial y en ese sitio oficial ustedes van a encontrarse la ficha del producto, el brochure e incluso van a encontrarse los casos de éxito que hemos instalado. Se lo recomiendo porque hay material muy interesante, material técnico y material de casos de éxito que a ustedes les va a gustar mucho y que van a poder consultar. Dice, en suelos, Gabriel nos pregunta, ¿en suelos con alta humedad se debe hacer un mejoramiento del suelo para su cimentación? Muy buena pregunta, Gabriel. No siempre. Generalmente, y como yo les decía, hacemos un análisis de fuerza donde verificamos, por ejemplo, compresión o colapso tanto en cargas o en caras superiores, en cargas inferiores, en puntos superiores e inferiores a nivel medio del tanque. Muchas veces el sistema tiene la capacidad suficiente para resistir esos empujes o esas solicitaciones. Y en otras, sí, como bien usted lo menciona, va a ser necesario hacer un mejoramiento. ¿En qué casos? Cuando la profundidad es muy, muy significativa y el suelo tiene bajas prestaciones mecánicas, en ese caso podemos hacer un mejoramiento solo lateral. También puede ser que en función del cálculo tengamos que hacer solo un mejoramiento inferior o superior, o también superior, inferior y lateral. Va a depender, tenemos que evaluar esas condiciones, pero sí hay muchas veces donde debemos sustituir el suelo original del proyecto por uno que tenga mejores características. Por ejemplo, hemos tenido casos donde en la costa nos hemos encontrado con suelos predominantemente arcillosos, con un gran contenido de agua y nos ha tocado, por ejemplo, hacer un mejoramiento con arena o con material granular solo en el costado lateral del tanque o en la parte superior para garantizar su estabilidad. También hay que verificar el sistema, por ejemplo, a efectos de flotación cuando tenemos niveles freáticos altos. Entonces, esa es una condición que también se valida y que nos permite a nosotros entregarles a ustedes las mejores sugerencias para evitar efectos de flotación cuando el nivel freático es bastante alto. Así que sí, todas esas variables son analizadas para garantizar la estabilidad del sistema. Ana Lucía nos dice cómo hacer el mantenimiento en tiempos de verano. De hecho, Ana Lucía, muy buena pregunta también, muy interesante. Lo recomendable es que se haga el mantenimiento y la inspección justo en tiempos de verano, es decir, cuando estamos previo a la llegada de la temporada invernal o de lluvia, porque ahí el tanque en teoría va a estar vacío, de tal manera que nos permite acceder el equipo de inspección CCTV
podemos revisar con nuestros robots cómo se encuentra el tanque desde la parte interna y de esa manera podemos también programar el proceso de limpieza con el tiempo. Entonces, lo ideal es que se hagan en tiempos de verano. O por lo menos cuando estamos una temporada previa a el inicio de las lluvias, porque cuando ya llueve y el tanque se empieza a llenar con agua, pues va a ser un poco más complejo revisar por cada fila cómo va a estar el tanque en su interior. Dice Stalin Daniel nos pregunta, ¿hay restricciones a la hora de incorporar el sistema de celdas? No, la respuesta es no existen restricciones. Lo que sí debemos cuidar, Stalin, es que se respeten los recubrimientos mínimos. Por ejemplo, que tengamos como mínimo por encima de la capa más superficial 30 centímetros de relleno. Si lo queremos ver como una restricción, pues esa sería una de ellas. Cuidar que ese recubrimiento mínimo sea de 30 centímetros, no menos, porque precisamente queremos garantizar que el tanque quede totalmente estable. Tal vez no restricción, pero sí un tema de especificación es cuidar que los geosintéticos que recomendamos cumplan con las especificaciones del proyecto, es decir, que la geomembrana sea de polietileno de alta densidad con un espesor de 1 milímetro y que el geotextil sea un geotextil no tejido tipo 3000. Por ejemplo, esa es una condición del sistema, una recomendación que nosotros damos para que el sistema funcione bien. Por lo demás, por cargas, por suelos inestables, por niveles freáticos, el sistema puede instalarse, pero sí deben evaluarse. Por eso es que cuando nosotros hacemos los diseños, les pedimos a ustedes, como nuestros clientes, la mayor cantidad de información o de insumos, entre ellos estudio de suelos o geotécnico, cargas actuantes, si tenemos también la topografía del proyecto y los planos, incluyendo, si es que también tiene, por ejemplo, el diseño de la red hidráulica, porque eso nos va a permitir a nosotros generar pues un modelo, una propuesta mucho más real para las condiciones de su proyecto. Creo que esa fue la última pregunta. No les quito más de su tiempo. La verdad es que les quedo muy agradecido. Espero que les haya gustado la presentación y el contenido sobre todo. Y por acá les vuelvo a compartir nada más mi pantalla para que ustedes puedan tener los datos y también el acceso al link de la página web como ustedes nos solicitaban. Les agradezco que tengan una buena tarde, un feliz feriado y nos vemos en una próxima conferencia planificada para los siguientes meses. Que estén muy bien. Saludos.